El despertador sonó a las 6 en punto, y Adriana Montejo abrió los ojos, saludando al nuevo día con su habitual mezcla de determinación y cansancio. Al otro lado de la ventana, Ciudad de México aún no se había despertado del todo, pero ya se preparaba para su caos cotidiano. Adriana se puso de lado y miró a su marido dormido. Ernesto siempre dormía más profundamente que ella, y ella tenía que despertarle cada mañana. 13 años de matrimonio habían convertido aquel ritual en algo tan natural como respirar. «Ernesto», le dijo suavemente tocándole el hombro, «son las 6. Es hora de levantarnos». Ernesto Montejo abrió los ojos de mala gana y murmuró algo ininteligible antes de volver a cerrarlos. Su pelo oscuro estaba esparcido por la almohada con mechones grises en las sienes, y una arruga de la funda de la almohada permanecía en su mejilla. A sus 37 años seguía siendo un hombre atractivo, y Adriana a veces se preguntaba cómo habían conseguido mantener unido su matrimonio en un mundo en el que todo parecía tan frágil y efímero. «5 minutos más», murmuró él sin abrir los ojos. «No hay tiempo», contestó Adriana retirando la manta y levantándose de la cama. «Hoy tengo una reunión importante con clientes de Monterrey». Se dirigió al cuarto de baño y el sonido del grifo hizo que Ernesto se incorporara. Cuando Adriana salió de la ducha, envuelta en una toalla, su marido ya estaba junto a la ventana, contemplando la ciudad despierta. Su piso estaba en la 12ª planta de un moderno complejo de apartamentos en el barrio de Polanco, y tenían una vista espectacular de la capital. «Hoy va a llover», dijo Ernesto señalando las nubes oscuras que se acumulaban en el horizonte. «Llévate un paraguas», contestó Adriana automáticamente seleccionando ropa del armario. «Y no olvides que esta noche cenamos con mis padres». Ernesto suspiró en voz baja, y Adriana sintió una punzada de irritación. Sus padres nunca habían aprobado especialmente su matrimonio, pues pensaban que Ernesto no era lo bastante ambicioso para su hija. Aunque nunca lo habían dicho abiertamente, la tensión siempre era palpable durante sus reuniones. «Me acuerdo», dijo él dirigiéndose al baño, «a las 8 en la puerta del restaurante Punto Cardinal». Mientras Ernesto se duchaba, Adriana preparaba café y tostadas. Su ritual matutino se había perfeccionado con los años de convivencia. Ella preparaba el desayuno, él ponía la mesa, comían en relativo silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos sobre el día que les esperaba. Esta rutina les había parecido acogedora en el pasado, pero ahora les parecía cada vez más una formalidad vacía. «¿Cómo va tu proyecto?», preguntó Ernesto, untando mantequilla en su tostada. «Lento pero seguro», respondió Adriana, dando un sorbo a su café. «Si todo va según lo previsto, tendremos un contrato a finales de mes. Y si Iñárritu aprueba mi estrategia, podría significar un ascenso, lo sé», terminó Ernesto por ella con una leve sonrisa. «Llevas 3 semanas hablando de ello todos los días». No había malicia en su voz, pero Adriana seguía sintiéndose dolida. Quizá hablaba demasiado de trabajo, pero ¿no debería su cónyuge apoyar sus ambiciones? «Es importante para mí», dijo, intentando mantener la calma. «Para nosotros. Si me convierto en jefa de marketing, nuestra situación financiera será mucho mejor». «Nuestra situación económica no es mala», dijo Ernesto. «Tenemos un bonito piso, 2 coches. Podemos permitirnos ir de vacaciones 2 veces al año. ¿Qué más podemos pedir?» «No se trata solo de dinero», objetó Adriana sintiendo que se le acumulaba la irritación de siempre. «Se trata de reconocimiento, de logros, de...» «Lo comprendo», la interrumpió Ernesto, levantando las manos en un gesto conciliador. «Estoy orgulloso de ti, de verdad. A veces creo que vivimos en mundos paralelos». Adriana quiso replicar, pero se limitó a asentir. Tal vez tuviera razón. Los últimos años habían sido muy diferentes en sus carreras. Ella estaba ascendiendo rápidamente en la empresa, mientras que Ernesto parecía bastante contento con su puesto en ventas. Esta diferencia de ambiciones antes parecía complementarse, pero ahora se estaba convirtiendo cada vez más en una fuente de tensión. «Tenemos que irnos», dijo Adriana mirando el reloj. «No quiero llegar tarde». Bajaron hasta el aparcamiento subterráneo, donde tenían aparcados sus coches. Aunque trabajaban para la misma empresa, Meridian Technologies, una gran empresa de telecomunicaciones, solían ir al trabajo por separado. Adriana a menudo se quedaba hasta tarde, y Ernesto a veces tenía que viajar para ver a clientes. «Nos vemos esta noche», dijo Ernesto, dándole un beso en la mejilla. «Nos vemos esta noche», contestó Adriana mientras veía a su marido subir a su berlina plateada.
Subió al coche y respiró hondo, preparándose para el día que le esperaba. El tráfico en Ciudad de México era de pesadilla, como de costumbre, y Adriana aprovechó el tiempo para prepararse mentalmente para la presentación. Meridian Technologies estaba creciendo rápidamente, y Raúl Iñárritu, el propietario y director general, buscaba nuevas formas de ampliar el mercado. Adriana estaba segura de que su estrategia para entrar en el mercado centroamericano era exactamente lo que la empresa necesitaba. El aparcamiento exterior del edificio de oficinas de Meridian estaba casi lleno cuando Adriana llegó. Encontró una plaza libre cerca de la entrada, una de las ventajas de su puesto actual, y se dirigió rápidamente hacia el edificio. La torre de cristal de 30 plantas se alzaba por encima de los edificios circundantes, y Adriana sentía una oleada de orgullo cada mañana al entrar. «Buenos días, señora Montejo», la saludó el guardia de la entrada. «Buenos días, Federico», respondió Adriana con una sonrisa. «¿Cómo está tu hija? ¿Se ha recuperado?» «Sí, gracias por preguntar», se le iluminó la cara. «Ya ha vuelto al colegio». Pequeños detalles como esta conversación formaban parte de la manera en que Adriana entablaba relación con todos los empleados de la empresa, desde los guardias de seguridad hasta los altos directivos. Recordaba nombres, detalles de la vida personal, acontecimientos importantes. No era una estrategia calculada, le importaba de verdad. En el ascensor se encontró con Carmela Duarte, su antigua amiga y compañera del departamento financiero. «Pareces preocupada», comentó Carmela mirando a Adriana. «¿Algún problema?» «Solo el estrés antes de la presentación», respondió Adriana, aunque su mente seguía pensando en su conversación matutina con Ernesto. «¿Alguna vez sientes que tu matrimonio está congelado?» Carmela enarcó una ceja. «Con Benjamín tenemos nuestros problemas, pero no. Yo no llamaría a nuestro matrimonio congelado. ¿Ha pasado algo?» «Nada en particular», suspiró Adriana. «A veces siento que Ernesto y yo vamos en direcciones distintas». «Es normal», dijo Carmela cuando el ascensor se detuvo en el piso 23. «Todas las parejas pasan por periodos así. Quizás solo necesitéis pasar más tiempo juntos. ¿Cuánto tiempo lleváis de vacaciones?» «Demasiado», admitió Adriana. «Pero no es un buen momento para unas vacaciones. No con este proyecto». «El trabajo no va a ninguna parte», dijo Carmela al salir del ascensor. «Pero el matrimonio puede que sí». Aquellas palabras atormentaron a Adriana mientras caminaba hacia su despacho. Quizá Carmela tuviera razón. Quizá Ernesto y ella se habían distanciado demasiado, inmersos en el trabajo y la rutina diaria. Tal vez realmente necesitaban pasar tiempo juntos, lejos de la oficina y las responsabilidades. Adriana abrió la puerta de su despacho e inmediatamente se sumergió en su trabajo. Había que ultimar una presentación a unos clientes de Monterrey y después tenía que reunirse con Raúl Iñárritu para hablar de la estrategia de expansión. El día prometía ser ajetreado y no podía permitirse distraerse con problemas personales. Al mediodía, la presentación había concluido con éxito, y Adriana sintió la adrenalina que siempre acompaña a las victorias profesionales. Los clientes estaban impresionados. El contrato estaba prácticamente en su bolsillo. «Un trabajo brillante, Adriana», le dijo Raúl Iñárritu cuando se quedaron solos en la sala de conferencias. Como siempre, Raúl era un hombre imponente de unos 50 años, con canas en el pelo negro y una mirada perspicaz. Había fundado Meridian Technologies 20 años atrás y la había convertido de una pequeña empresa emergente en una de las principales compañías de telecomunicaciones de México. «Gracias, Raúl», respondió Adriana recogiendo sus papeles. «Creo que firmarán el contrato a finales de semana». «No lo dudo», asintió Raúl. «Sabes que admiro cómo enfocas tu trabajo. No te limitas a vender servicios. Construyes relaciones». Adriana sonrió. «Intento ver a la persona que hay detrás del puesto». «Eso es lo que te hace especial», dijo Raúl. «Hablando de tu estrategia para Centroamérica, la junta directiva la revisó la semana pasada». Adriana sintió que su corazón aceleraba su ritmo. «¿Y? Y están impresionados», sonrió Raúl. «Yo también. Hemos decidido seguir adelante con este proyecto y quiero que tú lo dirijas». «No sé qué decir», exhaló Adriana. «Gracias por tu confianza». «Te la has ganado», dijo Raúl. «Y si el proyecto tiene éxito, y estoy seguro de que lo tendrá, hablaremos de tu ascenso. El puesto de jefe de marketing quedará vacante en breve. Jorge se jubila a finales de año». Era la noticia que Adriana llevaba meses esperando oír.
La oportunidad de hacerse cargo del departamento de marketing sería un paso importante en su carrera, que le abriría nuevas perspectivas y oportunidades. No te defraudaré, dijo con firmeza. Sé que no lo harás, respondió Raúl. Ahora vete y celebra tu éxito, te lo mereces. De vuelta en su despacho, lo primero que Adriana quiso hacer fue llamar a Ernesto para darle la buena noticia. Incluso descolgó el teléfono, pero se acordó de la conversación que habían mantenido esta mañana. ¿Se daría cuenta de lo importante que era para ella? ¿O volvería a decirle que ya les iba bastante bien? Al final, decidió contárselo todo durante la cena, cara a cara. El resto del día se dedicó a planificar y preparar el nuevo proyecto. Adriana estaba tan absorta en su trabajo que apenas pensó en sus problemas personales, hasta que llegó la hora de ir a cenar con sus padres. Bajó al garaje subterráneo y vio que el coche de Ernesto seguía aparcado en su sitio. Qué raro, pensó. Normalmente salía antes que ella. Tal vez tenía una reunión importante. Decidió no llamarle ni molestarle. De todas formas, habían quedado en verse en el restaurante. El trayecto hasta el punto cardinal duró más de lo previsto, debido al tráfico de la noche. Cuando Adriana llegó, sus padres ya estaban esperando en la mesa, pero Ernesto aún no había llegado. Adriana, cariño, se levantó su madre, Elvira Mendoza, para abrazar a su hija. Pareces cansada. Ha sido un día ajetreado, mamá, respondió Adriana, besando a su madre en la mejilla. Papá, ¿cómo estás? Alberto Mendoza, un hombre alto, con canas en las sienes y expresión severa, asintió. No me quejo. ¿Dónde está Ernesto? No tardará en llegar, dijo Adriana mirando el móvil. A lo mejor se ha retrasado por el trabajo. ¿Trabajo?, murmuró su padre en un tono que dejaba claro que estaba pensando en el trabajo de Ernesto. Papá, por favor, dijo Adriana en voz baja. No empieces conmigo. Yo no he dicho nada. Alberto levantó las manos en un gesto defensivo. No tienes por qué, dijo Adriana sentándose a la mesa. Tu cara lo dice todo por ti. Pasaron 15 minutos y Ernesto seguía sin aparecer. Adriana lo llamó 2 veces, pero no contestó. Empezó a preocuparse y a sentirse molesta al mismo tiempo. Era tan típico de él llegar tarde a las reuniones con sus padres. «Quizá deberíamos empezar sin él», sugirió Elvira tratando claramente de animar el ambiente. «Me muero de hambre». «Esperemos otros 5 minutos», dijo Adriana enviando un mensaje a Ernesto. Pero pasaron 5 minutos y seguía sin haber respuesta. Finalmente, pidieron sin Ernesto, y la cena transcurrió en un ambiente incómodo. Cuando la cena tocaba a su fin, Adriana recibió por fin un mensaje de Ernesto. «Lo siento, me olvidé de la cena. Me he retrasado en el trabajo, de camino a casa». Adriana sintió que la rabia le invadía por dentro. No solo llegaba tarde, sino que se había olvidado por completo de la reunión con sus padres que ella le había recordado esta mañana. «Ernesto no va a venir», dijo ella, intentando mantener la calma. Se olvidó. ¿Olvidó?, le preguntó Alberto con evidente incredulidad. ¿Cómo podía alguien olvidarse de una cena familiar? «Papá, por favor», dijo Adriana con cansancio. «Ya me encargo yo». «Claro, cariño», intervino Elvira, lanzando una mirada de advertencia a su marido. «Todos nos olvidamos a veces de las reuniones. ¿Verdad, Alberto?» Su padre murmuró algo y volvió a su postre. El resto de la cena transcurrió entre tensas conversaciones sobre el tiempo, la política y las últimas noticias de la familia. Adriana sentía que la tensión aumentaba en su interior y apenas podía contenerse para no desahogarse. Después de despedirse de sus padres, subió al coche y se quedó mirando el espacio que había delante de ella durante varios minutos. ¿Qué estaba pasando con su matrimonio? ¿Cuándo habían empezado a distanciarse? ¿Y por qué Ernesto se había vuelto tan distraído y olvidadizo? El camino a casa se le hizo interminable. Cuando Adriana aparcó frente a su casa, eran casi las 11 de la noche. Tomó el ascensor hasta el 12º piso y respiró hondo, preparándose para hablar con su marido. Ernesto estaba sentado en el salón, mirando algo en su portátil. Cuando Adriana entró, levantó la vista y sonrió con culpabilidad. «Siento lo de la cena. De verdad que se me olvidó». «¿Cómo has podido olvidar la reunión que te recordé esta mañana?», preguntó Adriana quitándose el abrigo. «Mis padres te estaban esperando. Yo te estaba esperando a ti». «Lo siento mucho», dijo Ernesto cerrando el portátil.
Teníamos una situación urgente con un cliente y estaba completamente inmerso en mi trabajo. Perdí la noción del tiempo. Me sorprende que de repente estés tan absorto en tu trabajo, dijo Adriana con amargura. Normalmente no te quedas mucho tiempo en la oficina. ¿Y eso qué significa? La voz de Ernesto se puso tensa. Nada, suspiró Adriana, dándose cuenta de que estaba demasiado cansada para discutir. Es raro que de repente te hayas olvidado de una cena familiar importante por culpa de un trabajo que nunca antes había sido tu prioridad. No es justo, Adriana, se levantó Ernesto y su rostro expresaba una mezcla de resentimiento y fastidio. Que yo no me quede en la oficina hasta la noche como tú no significa que mi trabajo no sea importante. No me refería a eso, comenzó Adriana, pero Ernesto la interrumpió. No, eso es exactamente lo que quería decir. Siempre pensaste que mi trabajo era menos importante que el tuyo, que yo era menos ambiciosa, menos exitosa, tú y tus padres. No metas a mis padres en esto, sentenció Adriana alzando la voz. Esto es entre nosotros. ¿En serio? Ernesto sonrió. Entonces, ¿por qué tu padre me mira como a un perdedor cada vez que nos vemos? ¿Crees que no lo veo? No tiene nada que ver con mi padre, insistió Adriana. Tiene que ver con que te has olvidado de la reunión a la que prometiste asistir. Y no es la primera vez que lo haces. Ya me he disculpado. Ernesto se pasó la mano por el pelo en un gesto de desesperación. ¿Qué más quieres de mí? Te quiero aquí, dijo Adriana sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. No solo físicamente, sino también emocionalmente. Últimamente es como si estuvieras ausente. Quizá porque siempre estás trabajando, contestó Ernesto. Quizá porque solo hablas de tus proyectos, de tus clientes, de tu posible ascenso. Aquellas palabras golpearon a Adriana como una bofetada. ¿De verdad estaba tan consumida por el trabajo que estaba apartando a su marido? ¿O era solo una excusa para su propio alejamiento? ¿Sabes qué? Dijo, intentando mantener la calma. Estoy demasiado cansada para esta conversación. Volvamos a ella mañana, cuando los dos estemos más tranquilos. Lo que tú digas, respondió Ernesto, abriendo de nuevo el portátil. De todos modos, tengo que terminar algo. Adriana se retiró a su dormitorio, desolada y perdida. ¿Qué les había pasado? ¿Cuándo se había convertido su relación en esta guerra fría? Y lo que era peor, ¿podría arreglarse? La mañana siguiente no trajo respuestas a estas preguntas. Ernesto se fue a trabajar antes de lo habitual, dejando una breve nota sobre la mesa de la cocina. Reunión temprano. Nos vemos esta noche. Adriana sintió una punzada de decepción. Normalmente al menos desayunaban juntos, aunque se pelearan por la noche. Era su forma de demostrar que, a pesar de sus diferencias, seguían siendo familia. Ahora, sin embargo, Ernesto evitaba incluso ese pequeño ritual. Llegó a la oficina con el corazón encogido, pero tuvo que dejar de lado sus problemas personales. Tenía programadas una serie de reuniones con posibles socios para el proyecto centroamericano y no podía permitirse ninguna distracción. Había sido un día ajetreado y Adriana lo agradeció. El trabajo siempre la ayudaba a distraerse de sus problemas personales, y hoy lo necesitaba especialmente. Al final del día, se sentía más equilibrada y preparada para mantener una conversación constructiva con Ernesto. Cuando regresó a su planta después de la última reunión, Carmela la esperaba en el ascensor con una sonrisa cómplice. «No te lo vas a creer», le dijo en cuanto se cerraron las puertas del ascensor. «¿Creer qué?», preguntó Adriana, cansada pero intrigada. «Hay una nueva empleada en el departamento de ventas», dijo Carmela. «Y es una sensación». «¿A qué te refieres?». Adriana frunció el ceño, sin entender por qué su amiga estaba tan emocionada. «¿Cómo que es una sensación?», preguntó Adriana enarcando las cejas. Carmela bajó la voz, a pesar de que estaban solas en el ascensor. «Valentina Quirós, 27 años, educada en una prestigiosa universidad de Ciudad de México, experiencia en empresas internacionales, y parece una modelo de portada de revista. ¿Y?». Adriana se encogió de hombros. «Hay muchas empleadas atractivas en la empresa». «No es solo eso», Carmela se inclinó más hacia ella. «Está en el departamento de tu marido, y por lo visto, ha causado una impresión duradera en todos los hombres de allí». El ascensor se detuvo en la planta de Adriana, que bajó con el ceño fruncido. «Quizá no debería», dijo Carmela siguiéndola. «Solo mantén los ojos abiertos. He oído que es el tipo de persona que no se detiene ante nada para conseguir lo que quiere».
Adriana se detuvo ante la puerta de su despacho. Gracias por el aviso, pero confío en Ernesto. Podemos tener problemas, pero engañar no está en su carácter. Carmela se limitó a encogerse de hombros. Espero que tengas razón. De todos modos, hasta mañana. Al entrar en su despacho, Adriana intentó apartar la conversación de su mente. Ya tenía suficientes problemas como para preocuparse por una nueva empleada que pudiera estar flirteando con su marido. Sí, ella y Ernesto habían tenido sus dificultades últimamente, pero llevaban 13 años juntos. Habían superado más dificultades. Por la noche, Adriana volvió a casa antes de lo habitual, decidida a preparar la cena, algo especial para arreglar la relación con su marido. Compró una botella de su vino favorito, productos frescos para la pasta con marisco que Ernesto adoraba, e incluso velas para crear un ambiente romántico. Mientras colocaba las velas en la mesa y ponía música suave, Adriana sintió que su estado de ánimo mejoraba. Quizás solo necesitaban más tiempo juntos, más veladas como esta para recordar por qué se habían enamorado el uno del otro. Pasó el tiempo, ya eran las 8 de la tarde y Ernesto aún no había vuelto. Adriana lo llamó, pero su teléfono no estaba disponible. Le envió un mensaje. ¿Dónde estás? Preparé la cena. A las 11, justo cuando estaba a punto de irse a la cama, por fin se abrió la puerta principal. Ernesto entró y Adriana se dio cuenta enseguida de que estaba un poco borracho. Olía a alcohol caro y... ¿perfume de mujer? ¿Dónde has estado?, preguntó ella, intentando mantener la calma. Con los colegas, respondió Ernesto, quitándose la chaqueta, celebrando la firma del contrato. Podrías haber llamado. Olvidé el teléfono en la oficina, dijo, evitando su mirada. Perdona. Adriana quiso decir algo más, pero decidió no iniciar una discusión. No ahora, no en aquel estado. En lugar de eso, se limitó a decir: he hecho la cena. Si tienes hambre, está en la nevera. Gracias, pero ya he comido. Ernesto se dirigió al baño, dejando a Adriana de pie en medio del salón, como si le hubieran dado una patada en las tripas. Apenas había dormido en toda la noche, escuchando la respiración de su marido a su lado e intentando reprimir la creciente inquietud. El olor a perfume, el regreso tardío, el teléfono olvidado, todo formaba un cuadro que ella se negaba a reconocer. Por la mañana, Ernesto actuó como si nada hubiera pasado, como si la noche anterior no hubiera existido. Incluso estaba inusualmente alegre, silbando algo mientras se afeitaba. «Estás de buen humor», dijo Adriana preparando café. «He dormido bien», respondió él con una leve sonrisa. «Por cierto, hoy hay fiesta en el departamento, el cumpleaños de Felipe, así que puede que vuelva tarde». ¿Otra vez? Adriana no pudo ocultar la decepción en su voz. «Es la tercera noche seguida que llegas tarde». Ernesto frunció el ceño. «No puedo faltar al cumpleaños de un colega, Adriana. No es profesional». «Por supuesto», respondió ella secamente. «Y olvidarse el teléfono en la oficina por lo visto es muy profesional». «¿Qué quieres decir?». Había irritación en su voz. «Nada», Adriana se frotó las sienes. «Es que últimamente no nos vemos mucho. Los dos tenemos trabajos muy ocupados», dijo Ernesto, sirviéndose una taza de café. «Tú también te quedas siempre hasta tarde». «Últimamente no», objetó Adriana. «Intento llegar pronto a casa. Anoche incluso hice la cena». «Y te lo agradezco», dijo él, besándole la mejilla. «Te prometo que pasaremos tiempo juntos este fin de semana, solos tú y yo». Aquellas palabras calmaron un poco a Adriana, pero la ansiedad no había desaparecido del todo. Algo había cambiado en su relación, y ella no sabía qué era. En la oficina, el día empezó con el ajetreo habitual. Adriana se sumergió en su trabajo, intentando no pensar en sus problemas personales. Hacia el mediodía, Carmela se pasó por allí ofreciéndole almorzar con ella. «No te vas a creer lo que acabo de ver», dijo Carmela mientras se sentaban en una cafetería frente a la oficina. «¿Qué?», preguntó Adriana, no muy interesada. «Tu marido y la nueva empleada Valentina estaban juntos en el garaje y parecían muy amigos». A Adriana se le encogió el corazón. «¿Cómo que y taza?». Ella se rió de algo que él dijo y le puso la mano en el hombro. Carmela miró a su amiga con preocupación. «Podría no haber sido nada, pero...». «¿Pero qué?». Adriana dejó el tenedor a un lado, ya sin hambre. «No se fijaron en mí», continuó Carmela. «Y cuando llegaron al coche de Ernesto, él le abrió la puerta». «Quizá tenían una reunión de negocios», dijo Adriana, pero su voz sonó insegura incluso para sí misma. «Tal vez», asintió Carmela,
pero estaba claro que no pensaba lo mismo. En cualquier caso, pensé que debías saberlo. El resto de la comida transcurrió en un silencio incómodo. De vuelta en la oficina, Adriana no podía concentrarse en el trabajo. Las palabras de Carmela y sus propias sospechas daban vueltas en su cabeza, manteniéndola en vilo. Intentó llamar a Ernesto, pero su teléfono no estaba disponible. Se estaba convirtiendo en un patrón. En los últimos días había sido incapaz de ponerse en contacto con él cada vez con más frecuencia. Después del trabajo, Adriana decidió no conducir hasta su casa. Se detuvo en una cafetería cercana a la oficina. Pidió un café y pensó qué hacer a continuación. Una parte de ella quería preguntar directamente a Ernesto por su extraño comportamiento y su posible engaño. Pero la otra parte temía oír la respuesta. Inmersa en sus pensamientos, no se percató inmediatamente de que alguien se había detenido junto a su mesa. ¿Adriana? La voz pertenecía a Raúl Iñárritu. No esperaba verte aquí a estas horas. Raúl, trató de sonreír Adriana. Pensé en tomar un café antes de irme a casa. Pareces preocupado, dijo él tomando asiento frente a ella. ¿Te pasa algo? Adriana negó con la cabeza. Nada importante. Solo asuntos personales. Raúl asintió comprensivo. Si necesitas tiempo para ocuparte de ellos, no dudes en decirlo. La empresa puede esperar. Gracias. Pero el trabajo es lo único que me ayuda a no pensar en los problemas, admitió Adriana. Lo entiendo, dijo Raúl. Pero no olvides que hay vida fuera de la oficina, y a veces hay que resolver los problemas, no huir de ellos. Aquellas palabras dolieron a Adriana más de lo que esperaba. Quizá Raúl tenía razón. Quizá realmente utilizaba el trabajo como refugio en lugar de ocuparse de sus problemas conyugales. Lo pensaré, dijo. Gracias por preocuparte. Cuando Raúl se marchó, Adriana terminó su café y tomó una decisión. No se escondería más de la verdad. Hoy hablaría con Ernesto, por dolorosa que fuera la conversación. Pero cuando llegó a casa, el piso estaba vacío. El mensaje de Ernesto decía: tarde para una fiesta de cumpleaños. No me esperes levantada. Adriana se quedó de pie en medio del salón, sintiendo la rabia crecer en su interior. ¿Qué fiesta de cumpleaños? ¿De qué estaba hablando? ¿No era mañana el cumpleaños de Felipe? Marcó el número de la oficina y pidió que la pusieran con el departamento de ventas. Cuando contestó la recepcionista, Adriana preguntó con la mayor despreocupación posible. Buenas noches. Solo quería aclarar, ¿la fiesta de cumpleaños de Felipe es hoy? ¿Felipe?, preguntó sorprendida la secretaria. No, su cumpleaños es dentro de 15 días. ¿Quién lo pregunta? No importa, gracias. Adriana colgó el teléfono sintiendo que las manos empezaban a temblarle. Ernesto le había mentido. No había celebración de cumpleaños. ¿Pero dónde estaba entonces? ¿Y con quién? Adriana empezó a dar vueltas por el piso como un animal enjaulado. Su mente oscilaba entre la incredulidad, la rabia y el dolor. Comprobó el armario de Ernesto. Todas sus cosas estaban allí. Así que no pensaba marcharse para siempre. Al menos todavía no. Decidió esperar a que volviera para pedirle explicaciones. Pero las horas pasaban y Ernesto no aparecía. En algún momento, Adriana se dio cuenta de que no podía quedarse sentada esperando. Tenía que saber la verdad. Cogió las llaves del coche y salió corriendo del piso. No sabía a dónde ir, pero recordó que Ernesto había mencionado mucho el restaurante El Corazón últimamente. A lo mejor estaba allí. El Corazón era un restaurante de lujo en el centro de la ciudad, conocido por su ambiente romántico y sus precios elevados. No era un lugar para reuniones de negocios, sino más bien para citas. Adriana aparcó delante del restaurante, pero no entró. En lugar de eso, miró a través de los grandes ventanales, intentando ver caras conocidas. Y lo consiguió. En la esquina más alejada, en una mesa junto a la ventana, estaba sentado Ernesto. Y frente a él, una joven de impresionante belleza. Estaban cogidos de la mano al otro lado de la mesa, y Ernesto la miraba con una ternura que Adriana no había visto en sus ojos en mucho tiempo. Tenía que ser ella, Valentina Quirós, la nueva empleada de la que hablaba Carmela. Adriana sintió que algo se rompía en su interior, pero no pudo apartar la mirada. Vio a Ernesto inclinarse y besar la mano de Valentina mientras reían y se miraban con evidente adoración. Adriana no supo cuánto tiempo estuvo sentada en el coche observando aquella escena, pero en algún momento vio que Ernesto y Valentina se levantaban de la mesa. Él la ayudó a ponerse el abrigo, la besó suavemente en la mejilla y salieron del restaurante. Adriana se agachó para que no la vieran.
Ernesto y Valentina subieron al coche de él y se marcharon. Adriana le siguió sin vacilar. Condujeron unos 15 minutos hasta que se detuvieron frente al Hotel Imperial, un establecimiento de 5 estrellas en el lujoso barrio de Polanco. Adriana aparcó en la acera de enfrente y observó cómo Ernesto y Valentina entraban en el vestíbulo del hotel cogidos de la mano. La realidad de lo que estaba ocurriendo la golpeó por fin con todo su peso. Su marido, el hombre con el que había vivido 13 años, la engañaba. Y no solo la engañaba, parecía estar enamorado de otra mujer. Adriana estaba sentada en el coche, incapaz de moverse de su asiento. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero ella no se daba cuenta. Las preguntas se agolpaban en su cabeza. ¿Cuándo había empezado? ¿Cuánto tiempo llevaba engañándola? ¿Por qué? ¿Qué había hecho mal? Unas horas más tarde, cuando la noche ya había envuelto la ciudad, Adriana regresó a casa. Se sentía desolada, como si todas las emociones se hubieran consumido en su interior, dejando solo el vacío. Pasada la medianoche, oyó abrirse la puerta. Ernesto entró sin hacer ruido, pensando que ella ya dormía. Adriana encendió la lámpara y él se sobresaltó. Adriana se detuvo en el umbral del salón. «¿Sigues despierta?» «¿Qué tal el cumpleaños de Felipe?», preguntó sorprendida por la frialdad de su voz. Ernesto se quedó inmóvil y Adriana vio un destello de preocupación en sus ojos. «Estuvo bien». «Qué raro», dijo ella tomando un sorbo de whisky. «Porque el cumpleaños de Felipe es dentro de 15 días». Ernesto se puso pálido. «¿Puedo explicar?» «Claro que puedes». Adriana dejó el vaso sobre la mesa. «¿Cómo por qué estuviste en el corazón con Valentina Quirós? ¿Y por qué fuisteis juntos al Hotel Imperial?» «¿Me estabas siguiendo?» Había más sorpresa que indignación en su voz. «¡Y tú me engañaste!», replicó Adriana. «¿Qué es peor?». Ernesto se hundió en la silla frente a ella, tapándose la cara con las manos. «No quería que te enteraras. No así». «¿Cómo?». Adriana sintió que la ira aumentaba en su interior. ¿A través de una nota? ¿O cuando descubriera que te habías marchado? «¿Cómo, Ernesto? ¿Cómo querías que me enterara de que mi marido se estaba tirando a otra mujer? Por favor, no uses ese lenguaje», gruñó. «Oh, lo siento», dijo Adriana con sarcasmo. «¿Debería ser más sensible al hablar de cómo me traicionó mi marido?» «No pretendía hacerte daño», dijo Ernesto levantando por fin la vista. «Simplemente ocurrió». «Nada ocurre porque sí», se levantó Adriana, incapaz de quedarse quieta. «La traición es una elección. Tú elegiste traicionarme a mí, a nuestra familia, nuestra vida». «¿Nuestra vida?», sonrió Ernesto con amargura. «¿Qué vida, Adriana? Vivimos como compañeros de piso. Siempre estás en el trabajo, pensando solo en tu carrera. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste por mis sentimientos? ¿Sobre mis sueños? ¿Así que esto es culpa mía?». Adriana sintió que se le quebraba la voz. «¿Es culpa mía que te acuestes con otra mujer?». «No», dijo Ernesto negando con la cabeza. «No digo que sea culpa tuya, solo intento explicarte cómo ha ocurrido». «Pues explícamelo», se cruzó de brazos Adriana. «Soy todo oídos». Ernesto respiró hondo. Cuando Valentina llegó al departamento, no había previsto nada como esto. Algo así. Era una compañera nueva. Pero empezamos a hablar y... me escuchó. Me escuchó de verdad. Ella estaba interesada en mis ideas, mis sentimientos. Ella me vio, Adrián, no como un apéndice de una esposa exitosa, sino como un hombre con ambiciones y miedos. ¿Y no podías decirme eso sin más?». Adriana sintió que las lágrimas volvían a asomar a sus ojos. «¿En vez de engañarme?». «Lo intenté», objetó Ernesto. «Muchas veces. Pero siempre estabas demasiado ocupado, demasiado inmerso en tu trabajo. Y entonces era demasiado tarde». «¿Demasiado tarde?», interrumpió Adriana. «¿A qué te refieres?». Ernesto se levantó y se acercó a la ventana, contemplando las luces de Ciudad de México por la noche. «Me enamoré de ella, Adriana, y ella me quiere a mí». Esas palabras golpearon más fuerte que cualquier otra cosa. Una cosa es engañar físicamente, y otra muy distinta es tener una conexión emocional. «¿Desde cuándo?», preguntó Adriana en voz baja. «¿Desde cuándo?». «2 meses», admitió Ernesto. «Al principio eran solo charlas, luego cenas, y luego... Y entonces decidiste que 13 años de matrimonio no eran nada comparados con 2 meses de flirteo», terminó Adriana por él. «Yo no lo planeé», repitió Ernesto. «Pero cuando ocurrió, me di cuenta de que hacía mucho tiempo que no era feliz contigo».
Adriana sintió que algo en su interior por fin se rompía. ¿Y ahora qué? ¿Vas a ir con ella? Ernesto asintió lentamente. Iba a decírselo este fin de semana. Valentina y yo queremos estar juntos. Vas a salir. Todo se decidió a mis espaldas. Adriana sintió que su voz se volvía hueca. Tú y tu amante ya lo habéis planeado todo. No la llames así, pidió Ernesto. No ha sido culpa suya. Por supuesto, sonrió Adriana con amargura. Solo sedujo a un hombre casado, nada especial. Fue mi decisión, dijo Ernesto con firmeza. Soy responsable de mis actos. ¡Qué honorable! Adriana sintió que la ira volvía a aflorar en su interior. Recoge tus cosas y vete. Ahora no puedo verte. Adriana, vete, gritó incapaz de contenerse por más tiempo. Vete de aquí. Ernesto la miró largamente, luego asintió y entró en el dormitorio. Adriana le oía hacer la maleta, abrir y cerrar cajones, quitar ropa de las perchas. Cada sonido resonaba con dolor en su corazón. 20 minutos después, regresó con 2 maletas. Volveré a por el resto de las cosas más tarde, dijo. Si no te importa. Adriana no dijo nada y se quedó mirando el espacio que tenía delante. Nunca quise hacerte daño, repitió Ernesto. Te mereces ser feliz, y espero que algún día encuentres a alguien que te haga feliz. Vete. Fue todo lo que Adriana pudo decir. Cuando la puerta se cerró tras él, el silencio en el piso se hizo ensordecedor. Adriana se quedó de pie en medio del salón, incapaz de moverse. Luego, como en trance, fue al cuarto de baño, abrió la ducha y se puso bajo los chorros de agua caliente sin desnudarse. No supo cuánto tiempo permaneció así, dejando que el agua le lavara las lágrimas de la cara, se mezclara con el maquillaje y corriera por su ropa. Por la mañana, llamó al trabajo diciendo que estaba enferma. No era exactamente una mentira, realmente se sentía mal físicamente por el estrés y la noche en vela. Por la tarde recibe una llamada de Carmela, preocupada por su ausencia en el trabajo. ¿Qué le pasa?, le preguntó su amiga. ¿De verdad estás enferma? Ernesto se ha ido, respondió Adriana con sencillez. Se ha ido a su casa. Se hizo el silencio al otro lado del teléfono. Ay, Adriana, exhaló por fin Carmela. Lo siento mucho. Ahora mismo voy. 40 minutos después, Carmela estaba en su casa con una botella de vino y una caja de bombones. Abrazó a Adriana. Y fue entonces, en los brazos de su amiga, cuando Adriana por fin se permitió llorar de verdad. Debería haberlo sabido antes, dijo Adriana, terminando su segundo vaso de vino. Todos los indicios estaban ahí. Carmela pasó el brazo por los hombros de su amiga. No te culpes, confiaste en él como debías. Y mira a dónde me ha llevado, sonrió Adriana con amargura. 13 años tirados a la basura. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Carmela con cautela. Adriana se recostó en el sofá y se quedó mirando el techo. No tengo ni idea. Ahora mismo solo quiero superar este dolor. Tienes que volver al trabajo, le aconsejó Carmela. Sé que es duro, pero quedarte en casa pensando en ello las 24 horas del día solo va a empeorarlo. Adriana sabía que su amiga tenía razón. El trabajo siempre había sido su salvación, un lugar donde se sentía segura y competente. Ahora que toda su vida personal se desmoronaba, necesitaba ese apoyo más que nunca. Tienes razón, asintió. Volveré mañana. Cuando Carmela se marchó, Adriana se dio una larga ducha caliente, intentando quitarse la sensación de traición y humillación. Aquella noche apenas durmió, pero por la mañana se miró al espejo y levantó la barbilla con determinación. No dejaría que Ernesto y su amante destruyeran todo lo que había construido. Sobre todo ahora, cuando el proyecto centroamericano era tan importante para su carrera. De camino al trabajo, intentó concentrarse en el día que tenía por delante. Hoy había una reunión importante sobre el proyecto centroamericano y tenía que dar lo mejor de sí misma. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Ernesto, a Valentina, al hecho de que podrían pasar la noche juntos. Al llegar a la oficina, Adriana respiró hondo y se recordó a sí misma que tenía que enfrentarse a los dos. ¿Sería capaz de mantener la profesionalidad? ¿Desvelaría su rostro todo lo que sentía? Durante todo el día se había sumergido en su trabajo con tal ferocidad que al anochecer estaba casi físicamente agotada. Pero era un buen cansancio, un cansancio de logro, no de pena. No se había cruzado con Ernesto ni con Valentina en todo el día, y estaba agradecida al destino por este pequeño favor. Los días siguientes se convirtieron en una rutina angustiosa. Las mañanas comenzaban con momentos de aturdimiento cuando Adriana se despertaba y se daba cuenta de que Ernesto ya no estaba con ella.
Luego venían horas de trabajo febril, durante las cuales intentaba no pensar en su vida personal. Las noches las pasaba sola, luchando contra el silencio del piso vacío. En el trabajo solo veía a Ernesto de pasada, en los pasillos o en la cantina. Todas las veces apartaba la mirada, evitando el contacto directo. También había visto a Valentina, siempre impecablemente vestida, segura de sí misma, con una sonrisa tranquila que ahora a Adriana le parecía una burla. Una semana después de que Ernesto se marchara, le envió un mensaje. ¿Puedo recoger el resto de mis cosas el sábado? ¿No estarás en casa por la mañana? Adriana sintió una punzada de dolor. Ni siquiera quería verla. Sí, respondió brevemente. Salió de casa el sábado por la mañana, caminando sin rumbo por el centro comercial, mientras imaginaba a Ernesto recogiendo los últimos vestigios de su vida juntos. Cuando regresó, las llaves de él estaban sobre la mesa del recibidor, un último gesto simbólico que señalaba el final de su relación. Pero la vida seguía, y el trabajo no esperaba. El proyecto centroamericano exigía cada vez más atención, y Adriana se sumergió por completo en él. Trabajaba hasta tarde, llegaba a la oficina antes que los demás, y pasaba los fines de semana investigando materiales y elaborando estrategias. Su equipo notó estos cambios. Algunos murmuraban que su matrimonio estaba a punto de divorciarse. La noticia se extendió rápidamente por la empresa. Otros admiraban su dedicación al trabajo, pero nadie más que Carmela conocía el dolor que escondía tras su fachada profesional. Raúl Iñárritu también notó el cambio. Un día, cuando Adriana volvió a quedarse hasta tarde, se asomó a su despacho. «Adriana, ¿sigues aquí?», preguntó en la puerta. Ella levantó la vista de sus papeles. «Raúl, no te he oído entrar». «Como estabas demasiado absorto en tu trabajo», se acercó y se sentó frente a ella. «¿Te encuentras bien? Pareces diferente». Adriana vaciló. No quería hablar de su vida personal con su jefe, pero Raúl siempre la había tratado con verdadera preocupación. «Solo algunas dificultades en mi vida personal», dijo finalmente. «Nada que pueda afectar a mi trabajo». «No es el trabajo lo que me preocupa», dijo Raúl suavemente. «Me preocupas tú. Eres una de las empleadas más valiosas de esta empresa, pero sobre todo, eres un ser humano». Adriana sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas y parpadeó rápidamente para ocultarlas. «Puedo soportarlo, Raúl. De verdad. El trabajo me ayuda a no pensar en los problemas». Raúl asintió. «Te entiendo, pero no olvides que la vida no es solo trabajo. Y si necesitas algo, unas vacaciones, apoyo, simplemente una conversación, mi puerta está siempre abierta». «Gracias», dijo Adriana con sinceridad. «Significa mucho para mí». Cuando Raúl se marchó, Adriana se quedó mirando la puerta cerrada durante un buen rato. Su amabilidad le recordó que había gente que la valoraba por algo más que sus cualidades profesionales. Era un pequeño rayo de luz en su oscuro mundo. Pasaron los días, que se convirtieron en semanas. El dolor de la traición de Ernesto no desaparecía, sino que se volvía sordo, constante, como una vieja herida que nunca cicatrizaba del todo. Adriana había aprendido a vivir con ese dolor. Había aprendido a no estremecerse al ver parejas felices en la calle. Había aprendido a no llorar cuando se despertaba con la cama vacía. Mientras tanto, el proyecto centroamericano estaba a punto de concluir. Adriana había celebrado docenas de reuniones, preparado cientos de páginas de documentos y realizado varios viajes a Guatemala y Panamá. Su estrategia para entrar en nuevos mercados estaba bien pensada y tenía en cuenta todos los riesgos posibles. Por fin llegó el día de la presentación final al Consejo de Administración. Adriana se puso su traje más elegante, se peinó con esmero y se maquilló a la perfección. Mirando su reflejo, pensó en lo mucho que había cambiado desde el día en que Raúl le pidió por primera vez que dirigiera este proyecto. Entonces, era una esposa feliz que soñaba con un ascenso. Ahora era una mujer soltera para la que la carrera profesional se había convertido en la única constante de su vida. Toda la junta directiva, encabezada por Raúl, se reunió en la sala de conferencias. Adriana comenzó su presentación y desde las primeras palabras se sintió en su elemento. Habló con seguridad, pasión y persuasión. Respondió a las preguntas sin vacilar, demostró un profundo conocimiento del mercado y una visión clara del futuro de la empresa en América Central. Cuando terminó la presentación, se hizo el silencio en la sala durante unos segundos. Luego Raúl empezó a aplaudir,
y los demás directores se le unieron. «Brillante, Adriana», dijo Raúl cuando se apagaron los aplausos. «Este es exactamente el tipo de visión que necesita nuestra empresa». El resto del día pasó como un borrón. Sus compañeros la felicitaron, admiraron su trabajo y discutieron los detalles de la presentación. Adriana aceptó los cumplidos con una sonrisa, pero en su interior sentía un extraño vacío. El éxito que tanto había deseado parecía incompleto sin alguien con quien compartirlo. Aquella tarde, cuando el despacho estaba vacío, llamaron a la puerta. Era Raúl, con una botella de champán y 2 copas. «He pensado que deberíamos celebrar tu triunfo», dijo al entrar. Adriana sonrió. «Gracias, Raúl, pero el triunfo es de todo el equipo». «No», sacudió Raúl con la cabeza, descorchando el champán. «Es tu victoria. Sin tu liderazgo, sin tu estrategia, no habríamos llegado hasta aquí». Sirvió el champán en copas y entregó una a Adriana. «Por tu éxito y por el futuro de la empresa contigo al timón». Adriana se quedó helada antes de llegar a los labios. «¿Qué quieres decir?». Raúl sonrió. «Lo he hablado con el Consejo de Administración hoy, después de la presentación. Hemos decidido por unanimidad que eres la persona adecuada para dirigir Meridian hacia una nueva era. Me estás ofreciendo el puesto de consejero delegado de la empresa», terminó Raúl por ella. «Me jubilo dentro de un mes y no se me ocurre nadie mejor que tú para el puesto». Adriana se quedó de piedra. Esperaba un ascenso, tal vez a jefa de marketing, pero convertirse en directora general de toda la empresa iba más allá de sus ambiciones. No sé qué decir», exhaló. «Di que sí», sonrió Raúl. «Te lo mereces, Adriana. Eres la mejor que he conocido en este negocio». Adriana sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, esta vez de emoción y orgullo. «Sí», dijo levantando la copa, «con gran gratitud y responsabilidad». Chocaron las copas y Adriana bebió un sorbo de champán, sintiendo el cosquilleo de las burbujas en la garganta. Era un momento de triunfo, un momento que iba a cambiar toda su vida. «El anuncio se hará la semana que viene», dijo Raúl, «y un mes después habrá una ceremonia oficial de traspaso. Tendrás que preparar un discurso». «Estaré preparada», asintió Adriana, que aún intentaba asimilar lo ocurrido. «Lo sé», sonrió Raúl. «Siempre estás preparada. Es una de tus mejores cualidades». Cuando Raúl se marchó, Adriana permaneció sentada en su despacho durante largo rato, mirando por la ventana las luces nocturnas de Ciudad de México. Su vida estaba cambiando, abriendo un nuevo capítulo. Se convertiría en una de las pocas mujeres CEO de México, al frente de una importante empresa de telecomunicaciones, dando ejemplo a otras mujeres de negocios. Y en ese momento de triunfo, no pudo evitar pensar en Ernesto. ¿Qué diría cuando se enterara de su ascenso? ¿La felicitaría? ¿Se pondría celoso? ¿O no le importaría en absoluto nada más relacionado con ella? El trayecto a casa le pareció más corto de lo habitual. Adriana tenía la cabeza llena de planes e ideas para la empresa, discursos que tenía que hacer, reformas que quería hacer. Por primera vez en mucho tiempo sintió verdadero entusiasmo, verdadera pasión por la vida. Al llegar a su casa, vio un coche desconocido aparcado en su plaza habitual. «Qué raro», pensó Adriana mientras aparcaba un poco más lejos. Quizá alguno de los vecinos tenía visita. En el ascensor, miró el teléfono y vio una llamada perdida de Ernesto. No había dejado ningún mensaje y Adriana decidió no devolver la llamada. Si necesitaba algo, podía esperar. Hoy quería saborear su éxito sin pensar en su exmarido. Al salir del ascensor de su planta, Adriana se dio cuenta enseguida de que la puerta de su piso, estaba entreabierta. Frunció el ceño y aceleró el paso. Quizá Ernesto había vuelto a por algo, pero ya no tenía las llaves. Abrió la puerta de un empujón y se quedó paralizada en el umbral. Una desconocida mujer de mediana edad estaba en el salón, mirando a su alrededor con el aire de quien valora una propiedad. A su lado había un hombre que escribía algo en un cuaderno. «Perdone», dijo Adriana bruscamente. «¿Quién es usted y qué hace en mi piso?». La mujer y el hombre se dieron la vuelta, claramente sorprendidos. «Ah», dijo la mujer sonriendo nerviosamente. «Usted debe de ser la señora Montejo». «Así es». Adriana cruzó los brazos sobre el pecho. «Y repito mi pregunta, ¿qué hace usted en mi piso?». La mujer y el hombre intercambiaron miradas, y el hombre dio un paso al frente. «Le pido disculpas por el malentendido, señora. Somos los nuevos propietarios de este piso.
El contrato de compraventa se firmó la semana pasada. Adriana sintió que el suelo se le resbalaba bajo los pies. Debe de haber algún error. Yo no he vendido mi piso a nadie. Se lo compramos al señor Montejo, dijo la mujer sacando los documentos del bolso. Toma, echa un vistazo. Todo es legal. Adriana cogió los documentos con manos temblorosas. Efectivamente, era el contrato de compraventa de su piso, firmado por Ernesto Montejo como único propietario. La fecha del documento era de hacía 3 días. Eso es imposible, susurró Adriana. El piso es de los dos. No puede haberlo vendido sin mi consentimiento. Según los documentos que nos dieron, el único propietario es el señor Montejo, dijo el hombre, claramente incómodo. Revisamos todos los papeles, todo estaba en orden. Adriana recordó cómo habían comprado este piso hacía 5 años. Ambos habían estado ocupados y Ernesto se había encargado de la mayor parte del papeleo. Firmó los papeles sin leerlos, confiando en su marido. ¿De verdad solo había registrado el piso a su nombre? Y ahora, años después, ¿lo utilizaba para vender su casa sin que ella lo supiera? Comprendo que esta situación sea desagradable, dijo la mujer mirando a Adriana con simpatía. Pero hemos pagado el precio íntegro y, por ley, el piso es ahora nuestro. El señor Montejo ha dicho que usted ya ha encontrado otro lugar y que se mudará pronto. ¿Qué ha dicho? Adriana sintió que le subía la rabia por dentro. Es la primera vez que oigo hablar de este trato. No tengo otro alojamiento. La pareja volvió a intercambiar miradas, esta vez con evidente preocupación. Lo sentimos mucho, señora, dijo el hombre. Pero, según el contrato, podemos mudarnos dentro de 15 días. Si tiene alguna queja contra el señor Montejo, póngase en contacto con él o con un abogado. Adriana cerró los ojos un momento, tratando de ordenar sus pensamientos. Este sigue siendo mi piso, al menos durante los próximos 15 días. La mujer asintió. Por supuesto. Solo queríamos echar un vistazo. No sabíamos que no estaba al corriente de la venta. Por favor, váyanse, repitió Adriana, sintiendo que una nueva oleada de ira aumentaba en su interior, no solo contra Ernesto, sino contra toda aquella situación insoportable. Cuando la puerta se cerró tras los nuevos propietarios, Adriana se apresuró a coger el teléfono y marcó el número de Ernesto. Este contestó al tercer timbrazo. «Adriana, ¿has vendido nuestro piso?», gritó sin saludar. «¿Has vendido nuestra casa sin que yo lo supiera?». Hubo una pausa al otro lado de la línea. Luego Ernesto contestó con calma. «Sí, lo hice. Que yo recuerde, el piso está a mi nombre». «Sabías que yo no lo sabía». La voz de Adriana temblaba de rabia. «Me engañaste cuando lo compraste, y ahora me has vuelto a engañar». «Yo no te engañé», objetó Ernesto. «Tú mismo firmaste los documentos. No es culpa mía que no los leyeras». «¿Cómo pudiste?». Adriana sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. «¿Dónde se supone que voy a vivir ahora? Solo tengo 2 semanas». «Ese no es mi problema», respondió Ernesto con frialdad. «Nos separamos, cada uno viviendo su propia vida. Yo necesitaba dinero para empezar de nuevo. Con Valentina no era una cuestión». «Sí, con Valentina», confirmó Ernesto. «Estoy con mi amante empezando una nueva vida, sin ti». Estas palabras golpearon a Adriana como una bofetada. Nunca había pensado que el hombre al que amaba desde hacía 13 años pudiera ser tan cruel. «Te arrepentirás», dijo en voz baja. «Te juro que te arrepentirás». «¿Arrepentirme de qué?». Ernesto sonrió. «¿De ser feliz por fin? ¿De vivir con una mujer que me valora por encima de su carrera? De haber traicionado y engañado al hombre que te amaba», replicó Adriana. «De ser mezquina y rastrera. De que no eras el hombre que creí que eras todos estos años». «Adiós, Adriana», dijo Ernesto y colgó. Adriana se quedó de pie en medio del salón, agarrando el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. La conmoción, el dolor y la rabia se mezclaban en su interior en un cóctel tóxico. No podía creer que Ernesto fuera capaz de semejante traición. No solo la había engañado y abandonado, sino que ahora la había dejado sin hogar. Se hundió en el sofá, un sofá que, por lo que parecía, en 15 días pertenecería a otra persona, y se cubrió la cara con las manos. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Dónde buscar casa? ¿Cómo empaquetar todas sus cosas y mudarse en tan poco tiempo? Por su mente pasó la idea de llamar a sus padres y pedirles ayuda, pero el orgullo se rebeló inmediatamente contra la idea. Nunca habían aprobado realmente a Ernesto, y ahora que sabían de su traición, probablemente no resistirían un «te lo dije». Adriana se levantó y se acercó a la ventana.
Las luces de Ciudad de México por la noche centellaban como estrellas, tan hermosas y tan lejanas. Hacía solo unas horas se sentía en la cima del mundo, con un ascenso con el que solo podía soñar. Ahora se sentía aplastada, humillada, traicionada, pero en su interior, tras el manto de dolor y conmoción, empezaba a despertar una nueva emoción, una rabia fría y sobria. La luz de la mañana se filtraba a través de las finas cortinas de la habitación de hotel, donde Adriana había pasado la noche. Después de su conversación con Ernesto, no podía quedarse en un piso que ya no le pertenecía. Después de recoger apresuradamente algunas cosas necesarias, ropa para un par de días, documentos, un portátil, se registró en el hotel más cercano. Adriana miró el reloj. Las 5 de la mañana. Demasiado pronto para levantarse, pero no podía volver a dormirse. Le dolía el cuerpo por el esfuerzo y la cabeza por la noche en vela. Pero a pesar de su malestar físico, su mente funcionaba con claridad cristalina. Mientras miraba al techo, un plan se iba formando en su mente. Hoy era un día especial. El primer día de Adriana Montejo como consejera delegada de Meridian Technologies. El día en que Raúl la presentaría oficialmente a la junta directiva y al personal en su nuevo cargo. El día que podría cambiarlo todo. A las 6 en punto, se levantó por fin de la cama y se dio una ducha caliente para quitarse el cansancio y la ansiedad de la noche anterior. Después se peinó con cuidado, se maquilló impecablemente y se puso un estricto traje negro con una blusa de seda blanca. Mirando su reflejo en el espejo, Adriana no vio a una mujer destrozada que había perdido a su marido y su hogar, sino a una profesional fuerte y decidida, dispuesta a tomarse el destino por su mano. En la cafetería del hotel pidió un café cargado y una tostada, pero apenas probó la comida. Se le revuelve el estómago con una mezcla de excitación y rabia. Hoy se reuniría con Ernesto y Valentina, no como una esposa abandonada, sino como su superior. Adriana imaginó la cara que pondrían al enterarse de la noticia y sintió la primera satisfacción en muchos días. Llegó a la oficina antes de lo habitual. El edificio seguía casi vacío, solo los guardias de seguridad de la entrada y unos cuantos adictos al trabajo del departamento de informática. Adriana subió a la última planta, donde se encontraba el despacho del director general, que pronto sería el suyo. Raúl ya la esperaba allí. «Buenos días, Adriana», sonrió mientras subía a su encuentro. «¿Lista para el gran día?» «Más que preparada», respondió ella estrechándole la mano. Raúl la miró detenidamente. «Pareces cansada. ¿Va todo bien?» Adriana dudó. ¿Debía hablar de sus problemas personales en un día tan importante? Pero Raúl siempre había sido amable con ella. Siempre la había apoyado. Tal vez necesitaba un aliado. «Sinceramente no», dijo al fin. «Ayer me enteré de que mi marido vendió nuestro piso sin que yo lo supiera. Tengo que mudarme dentro de 15 días». Raúl frunció el ceño. «Eso es terrible. E ilegal si el piso es de los dos. Esa es la cuestión. Legalmente solo está a su nombre», dijo Adriana con amargura. «Confié en él cuando lo compramos y firmé los papeles sin leerlos». «Lo siento», dijo Raúl con sinceridad. «Si puedo ayudar en algo...» «Gracias, pero puedo arreglármelas». Adriana enderezó la espalda. «Hoy no es momento de pensar en problemas personales. Hoy comienza una nueva era para Meridian, y quiero estar plenamente concentrada en ello». Raúl asintió con aprobación. «Por eso eres perfecta para este puesto. Tu fuerza y determinación son exactamente lo que la empresa necesita». Pasaron las 2 horas siguientes hablando de la próxima reunión, de la estrategia para los próximos meses, de los principales clientes y socios. Adriana tomó notas, hizo preguntas y sugerencias. Estar inmersa en el trabajo le ayudaba a no pensar en su tragedia personal. A las 9, el edificio estaba lleno de empleados. A las 10 estaba prevista una reunión general, en la que Raúl anunciaría oficialmente el cambio en la dirección. Pero antes, Adriana tenía una cosa importante que hacer. «Raúl», dijo mirando el reloj, «hay algo que me gustaría hacer antes de la reunión. No llevará mucho tiempo». «Por supuesto», asintió él. «Lo que necesites». Adriana salió del despacho y se dirigió a su antiguo puesto de trabajo. Allí encontró a su ayudante, María, que ya estaba clasificando el correo de la mañana. «Buenos días, María», saludó Adriana. «Necesito que me ayudes. Por favor, ponte en contacto con el departamento de ventas e invita a Ernesto Montejo y Valentina Quirós a la sala de conferencias de la planta 29 dentro de 15 minutos». María, que ya había oído rumores del nuevo destino de Adriana,
No pareció sorprendida por la petición. Por supuesto, señora Montejo. Les digo de qué se trata. Diles que se trata de la reorganización del departamento, contestó Adriana. Y María, no les cuentes todavía lo de mi nuevo destino. María asintió con una sonrisa comprensiva. Lo que tú digas. En la planta 29 había salas de conferencias para reuniones y negociaciones importantes. Adriana eligió la más pequeña, con una mesa ovalada para 6 personas, cómodos sillones de cuero y ventanas panorámicas con vistas a la ciudad. Se sentó a la cabecera de la mesa, de espaldas a la ventana, para que los que entraran tuvieran que mirar a contraluz. Exactamente 15 minutos después, se abrió la puerta y entraron Ernesto y Valentina. Parecían tensos y desconcertados. Ernesto jugueteaba nervioso con las mangas de la chaqueta y Valentina agarraba su diario con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos. «Siéntense», dijo Adriana señalando las sillas de enfrente. Se sentaron intercambiando miradas interrogantes. Valentina fue la primera en romper el incómodo silencio. «Señora Montejo, ¿nos han dicho que se trata de la reorganización del departamento?» «Así es», asintió Adriana. «Pero antes de entrar en detalles, me gustaría darles una noticia que se anunciará oficialmente dentro de», miró el reloj, «30 minutos. A partir de hoy, asumo el cargo de consejera delegada de Meridian Technologies». El efecto fue exactamente el esperado. Ernesto puso cara de asombro, como si le hubieran dado una bofetada. Valentina palideció y sus ojos se abrieron de horror. «¿Usted es director general?», exclamó Ernesto. «¿Pero cómo? ¿Cuándo?» «Raúl Iñárritu se jubila, y el Consejo de Administración me ha elegido por unanimidad para sustituirle», respondió Adriana con calma. La decisión se tomó ayer, tras la presentación del proyecto centroamericano. Valentina bajó los ojos, claramente sin saber cómo reaccionar. Ernesto siguió mirando a Adriana con una mezcla de asombro y miedo. «Enhorabuena», dijo por fin. «Es inesperado. ¿De verdad?» Adriana sonrió con frialdad. «Te hablé del posible ascenso. Pero, claro, estabas demasiado ocupada planeando tu nueva vida con la señorita Quirós». Valentina se estremeció al oír su nombre. Ernesto se tensó. «Adriana, si nos has invitado aquí para ajustar cuentas personales», lo interrumpió Adriana. «No», le interrumpió Adriana. «Os he invitado para hablar de vuestro futuro en la empresa. Como nuevo director general, tengo derecho a reorganizar los departamentos y cambiar a la gente de sitio en función de las necesidades de la empresa». Ernesto y Valentina intercambiaron miradas preocupadas. «¿Qué quieres decir?», preguntó Ernesto con aprensión en la voz. Adriana se recostó en la silla, saboreando el momento. «Tengo 2 opciones para vosotros. Una, los dos presentáis hoy vuestra dimisión, con una nota en vuestro historial laboral sobre la violación de la ética empresarial. Os costará encontrar trabajo en nuestro sector con esa característica». Valentina se puso aún más pálida. «Eso no es justo. No hemos infringido ninguna norma de la empresa». Adriana enarcó una ceja. «¿Un lío de oficina, esconderse de la dirección, utilizar el tiempo de trabajo para reuniones privadas? Podría seguir». «¿Y la segunda opción?», preguntó Ernesto con los dientes apretados. «La segunda opción solo te concierne a ti, Ernesto», dijo Adriana mirándolo directamente a los ojos. «Transfieres el dinero de la venta del piso a mi cuenta, hasta el último peso. Yo se lo devolveré a los nuevos propietarios y cancelaré el trato». «Eso es imposible», objetó Ernesto. «Ya he gastado parte del dinero en el anticipo del piso nuevo». «Entonces pide un préstamo», dijo Adriana con frialdad. «Tienes 24 horas para transferir el importe total». «¿Y si me niego?», preguntó Ernesto desafiante. «Entonces volvemos a la primera opción», se encogió de hombros Adriana. «Os despedirán a los dos con expedientes a juego. Además, os demandaré por fraude en la venta del piso. Ya he consultado a un abogado. Tengo muchas posibilidades de ganar, sobre todo teniendo en cuenta cómo me ocultaste deliberadamente el trato». Ernesto se puso pálido. Valentina desvió la mirada de él a Adriana, claramente aturdida por lo que estaba ocurriendo. «No puedes utilizar tu posición para una venganza personal», intentó argumentar Ernesto. «No estoy utilizando mi cargo para vengarme», replicó Adriana con calma. «Estoy reparando una injusticia. Me sacaste de mi casa utilizando mi confianza. Ahora tienes la oportunidad de enmendarlo». «¿Y qué pasará cuando recupere el dinero?», preguntó Ernesto tras una larga pausa. «¿Valentina y yo podremos seguir trabajando aquí?». Adriana sonrió. «Oh, sí, las dos serán trasladadas a nuestra nueva sucursal en Chiapas.
La empresa se está expandiendo hacia el sur del país y allí necesitamos empleados con experiencia. ¿En Chiapas?, exclamó Valentina. Pero eso está en el interior del país. Así es, asintió Adriana. Pueblo pequeño, naturaleza hermosa, mucho menos estresante que en la Ciudad de México. El lugar perfecto para una nueva pareja que empieza su vida en común. ¿No es esto con lo que soñabas? El rostro de Valentina se contorsionó de horror. Ernesto miró a Adriana con odio indisimulado. No puedes obligarnos a marcharnos, dijo. No os estoy obligando, dijo Adriana. Os estoy ofreciendo una opción. Despido con malas referencias o traslado a otra sucursal. Tú decides. Valentina tocó el brazo de Ernesto. Tenemos que pensarlo. Por supuesto, dijo Adriana con generosidad. Tienes 24 horas para pensártelo. Ahora, si no os importa, tengo que prepararme para la reunión general. Se levantó, dando por terminada la conversación. Ernesto y Valentina se levantaron también, con cara de abatimiento. Ah, sí, añadió Adriana cuando ya estaban en la puerta. Enhorabuena por vuestra nueva relación. Espero que merezca la pena los sacrificios que tendréis que hacer. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Adriana se permitió por fin exhalar. La tensión que había estado conteniendo todos estos días empezaba a ceder. Se sentía fuerte, decidida, capaz de controlar su propio destino. Y era una sensación embriagadora. La Asamblea General transcurrió exactamente como estaba previsto. Raúl Iñárritu anunció solemnemente su marcha y presentó a Adriana como nueva consejera delegada. Aplausos, felicitaciones, apretones de manos. Todo estaba borroso. Adriana pronunció un breve discurso sobre su visión del futuro de la empresa, nuevos horizontes y oportunidades. Habló con seguridad, con pasión, y pudo ver cómo los ojos de los empleados se iluminaban al contagiarse de su entusiasmo. Ernesto y Valentina no estaban en la reunión. Después de la parte oficial, Adriana tuvo su primera reunión como directora general, se reunió con algunos clientes clave y concedió una breve entrevista para la revista corporativa. Había sido un día ajetreado, pero no se sentía cansada. La adrenalina y la sensación de triunfo la mantenían en pie. Por la tarde, ya en su nuevo despacho, amplio, con ventanas panorámicas y muebles antiguos, Adriana se permitió por fin relajarse. Se sentó en la silla de Raúl, ahora su silla, y contempló el atardecer sobre Ciudad de México. Había sido un buen día, incluso un gran día, pero aún quedaba mucho trabajo por hacer. Sonó el teléfono. Era el guardia de recepción. Señora Montejo tiene visita. El señor Montejo insiste en verla. Adriana sonrió. Que suba. Unos minutos después Ernesto entró en el despacho. Parecía demacrado, con ojeras y una corbata descuidadamente anudada. Has ganado, dijo sin preámbulos, sacando un sobre del bolsillo. Aquí tiene el recibo de la transferencia, todo el dinero de la venta del piso. Adriana cogió el sobre y comprobó el contenido. Gracias por la puntualidad. Mañana me pondré en contacto con los compradores. Espero que ahora estés satisfecha, dijo Ernesto con amargura. Has arruinado todos nuestros planes. ¿Sus planes?, preguntó Adriana, enarcando una ceja. ¿Te refieres a los planes de vender ilegalmente nuestro piso y empezar una nueva vida con una amante, utilizando un dinero que me pertenece a medias? Sí, yo arruiné esos planes, y no tengo el menor remordimiento. Ernesto se hundió en la silla frente a ella, de repente con aspecto muy cansado. Sabes, una vez te quise de verdad, pero siempre fuiste tan frío. Siempre el trabajo, la carrera, el éxito, nunca había tiempo para nosotros. No intentes justificar tu traición con mis ocupaciones, le cortó Adriana. Podrías haber hablado conmigo, decirme que te faltaba atención. En lugar de eso, elegiste el engaño. Intenté hablar, replicó Ernesto. Muchas veces, pero tú nunca escuchabas, siempre lo desechabas, decías, hablemos luego. Y entonces llegó Valentina. Y resolvió tus problemas, terminó Adriana con sarcasmo. Qué oportuno. Ella me ve, dijo Ernesto con sencillez. Me ve por lo que soy, no como un apéndice de una esposa de éxito. Adriana sintió que algo se tensaba en su interior. Quizá había algo de verdad en lo que decía. Quizá estaba demasiado ocupada con su carrera y no prestaba suficiente atención a su relación. Pero inmediatamente apartó ese pensamiento. Nada justificaba la traición. ¿Y cómo reaccionó Valentina ante la noticia del traslado a Chiapas?, preguntó cambiando de tema. Ernesto hizo una mueca. Está furiosa. Dice que no fue a una universidad prestigiosa para enterrarse en medio de la nada. ¿Pero se viene contigo?
Adriana se preguntó por qué le interesaba. Dice que sí, se encogió de hombros Ernesto. Pero no estoy seguro. Había duda en su voz, y Adriana se dio cuenta de pronto de que temía que Valentina lo abandonara cuando el romanticismo diera paso a la cruda realidad. Que ella se sentía atraída no tanto por sus cualidades personales como por su condición de directivo en una empresa de prestigio, su piso en un buen barrio de Ciudad de México, sus perspectivas profesionales. Ahora que todo eso ha desaparecido, ¿se quedará con él? Puedes rechazar el traslado, dijo Adriana sorprendida de sí misma. Renunciar y buscar trabajo aquí en la capital. Ernesto sonrió amargamente. ¿Con la caracterización que me vas a dar? No, mejor Chiapas. Se puso de pie cuadrando los hombros. Nos vamos en una semana. A Valentina no le hace mucha gracia, pero se da cuenta de que no nos queda más remedio. Y yo le deseo felicidad, supongo. Has conseguido todo lo que querías. Tu carrera, tu casa, tu venganza. No todo, dijo Adriana en voz baja, pero suficiente. Cuando Ernesto se marchó, ella se quedó sentada largo rato, mirando el recibo del giro postal. Era una victoria, pero de algún modo no le producía la satisfacción esperada. Tal vez porque el precio era demasiado alto. 13 años de vida, de confianza, de un amor que una vez había sido real. Al día siguiente, Adriana se puso en contacto con los compradores del piso y les explicó la situación. Estaban decepcionados, pero cuando ella les ofreció una compensación por las molestias, aceptaron cancelar el trato. El abogado que contrató la ayudó a redactar los papeles para que el piso pasara a estar solo a su nombre. Nadie más podría venderlo sin el conocimiento de Adriana. Por la noche, volvió a su casa, ahora oficialmente solo suya, y se sintió extrañamente aliviada. Las paredes que ayer parecían testigos de la traición volvían a ser solo paredes. Los muebles, los cuadros, los libros, todo lo que le recordaba su vida pasada podía tirarse, sustituirse, volver a empezar. Adriana recorrió las habitaciones, abriendo las ventanas, dejando entrar el aire fresco. En el dormitorio, descolgó la foto de boda de la pared, la única que seguía a la vista, y la guardó en un cajón de la cómoda. Tal vez algún día pudiera mirarla sin dolor, pero no ahora. En la cocina encontró la botella de vino que Ernesto y ella habían comprado para una ocasión especial pero que nunca habían abierto. Es el momento oportuno, pensó Adriana mientras sacaba una copa. Brindó por su nueva vida, por su independencia, por las lecciones que había aprendido de esta dolorosa historia. La semana siguiente transcurrió en un torbellino de nuevas responsabilidades. Como directora general, Adriana tuvo que familiarizarse con todos los aspectos del negocio, reunirse con clientes y socios clave, y formar su equipo. Trabajaba de la mañana a la noche y volvía a casa solo para dormir unas horas. Pero este trabajo le daba satisfacción, propósito y sentido. No volvió a ver a Ernesto y Valentina hasta después de su partida. La orden de traslado ya estaba firmada, los billetes comprados y las descripciones de los nuevos puestos redactadas. La sucursal de Chiapas era pequeña, recién inaugurada, con poco personal y un presupuesto modesto. Ernesto y Valentina tuvieron que empezar prácticamente de cero, construyendo una base de clientes en una región donde la competencia era alta y las oportunidades limitadas. El día de su partida, Adriana recibió un breve mensaje de Ernesto. Nos vamos esta noche. Espero que estés contenta. No contestó. ¿Qué tenía que decir? Su historia había llegado a su fin, no como lo habían planeado 13 años atrás, pero quizá exactamente como debería haber terminado.